Bueno, ongi etorri guztioi, bienvenidas y bienvenidos a este choco a Durangaldeko Telebista .tv. Bueno, hoy tenemos un invitado, teníamos ganas de estar con este invitado, con este Durangarra desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que tiene muchas cosas que contarnos, yo creo que sí. Me mira así con una cara diciendo, yo creo que sí, yo creo que tiene muchas cosas que contarnos. Más a raíz de hace unos días, cuando fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Ahí es nada, ahí lo dejo. Él es Derek Doyle. Derek, ongi etorri. Es que asco. ¿Todo bien? Todo fuera de control. Todo en control, ¿no? Todo controlado, Fuera, ¿no? no, fuera. ¿Fuera de control? Sí, mucha más emoción. Ah, sí, Sí, vale. el otro es aburrido. Sí, pues perfecto, eso sí. Oye, bueno, luego te preguntaré por tu vida, porque me parece que es muy intensa. Pero cuando a uno se le nombra oficial de la Orden del Imperio Británico, ¿qué se siente? Privilegiado. Sí, ¿no? Es una sensación, no es fácil de describir, pero una sensación en principio de flotar, porque no puedes creerlo. No, cuando te llamaron no te podías creer. No. Era totalmente inesperado, una sorpresa, pero a la vez es un gran honor. Y uno pregunta, ¿y por qué yo? Además también se da cuenta de que, claro, no es solo tú, en el sentido de que, claro, es un gran honor, pero es gracias también a la gente a tu alrededor y el apoyo que esa gente te ha dado, empezando, claro, con la jefa en casa. Y también los hijos, o sea, han tenido que aguantar cosas, igual no he dedicado todo el tiempo debido a ello, a la familia, pero a la vez también he tenido grandes compañeras en el trabajo. Entonces es un logro compartido. Compartido entre todos. Esta es la medalla, ¿no? Sí. Esta es la distinción que te dieron, El ¿no? oficial. Me imagino, Derek, que al margen de lo que supone, lo que supone para ti el recibir esto, el estar acompañado ese día por tu mujer Rosa y por tus hijos, supone todavía más emoción al momento, ¿no? Pues sí. Es solemne el momento. Además me acuerdo, claro, al llegar al palacio, nos separamos, o sea... De Buckingham, ¿no? Entonces nos separamos, los invitados van por un lado y los nombrados pues van por otro. O sea, tú fuiste por otro lado. Y entonces estamos reunidos, los que van a recibir las condecoraciones, durante más o menos una hora. Y recibimos las instrucciones oportunas de lo que hay que hacer. Y el protocolo y demás. Sí, y además me acuerdo cuando me nombraron miembro hace un año, hace 10 años. Ahora eres oficial, antes fue miembro, ¿no? Miembro. Entonces, me acuerdo en la ceremonia de miembro que recibió la condecoración de manos de la reina. Tengo grabado un oficial que decía, aunque quieres tocar a la reina, no puedes tocar a la reina. Y lo dijo con cierta seriedad. Entonces se aguantó la tentación de tocar a la reina. Y esta vez se pasa de un salón a un pasillo, y estás en un pasillo y vas progresando en la fila. Y entonces yo vi a los cuatro. Ellos no me vio a mí. ¿Ah, tú les veías a ellos? Sí. Entonces era... ¿Te emocionaste? Sí, era muy bonito. ¿En esta ocasión estuvo la reina también? No, esta vez era Carlos. El príncipe. El príncipe Carlos, con uniforme de
de las Fuerzas Aéreas, que es comandante de las Fuerzas Aéreas. Pero no, una O sea, la experiencia... primera posición sí estuvo la reina, ¿no? Sí. Miembro, te nombraba miembro, estaba la Sí, reina. En este porque caso, ahora, ¿cuántos años tiene? 93 años, Sí, creo que tiene son mucho. 93. Y se habla de que se va a jubilar, igual ¿Sí? el año que viene Ah, sí. o en 2 años. Pero no va a dejar de ser reina. O sea, va a nombrar, o se nombra, no tengo información de primera mano, pero se habla de que el príncipe Carlos seguirá siendo príncipe, pero príncipe regente, y por lo tanto puede ejercer, pero la reina seguirá siendo reina. O sea, tenemos reina para Pero al rato, ¿no? Bueno, está muy guapa, la verdad es que está muy guapa. Sí, ¿eh? sí, sí, O sea, sí, por lo sí, menos sí. se le Sí, ve sí. muy guapa. ¿Te hubiera gustado que hubiera estado la reina? No, sí. Como la conozco de antes, pues era oportunidad de conocer a otro miembro de la familia real. Eso sí, eso sí. Pero no, el honor es importante y la verdad, o sea, ¿y yo por qué? Bueno, esta es la medalla, ¿verdad? Sí, Muy bonita la medalla, ¿verdad? precioso. Muy bonita. Bueno, vamos a dejarlo aquí en la mesa. Bueno, tu vida ha sido intensa, o es intensa, ¿no, Derek? ¿O lo has vivido con intensidad? ¿O qué? Yo creo que sí. O sea, llegué aquí en agosto del 73, Sí. en el siglo pasado. Tenía en aquel entonces creo que 22 años y recién salido de la universidad. O sea, salí de la universidad en junio y entonces en agosto... Estabas aquí ya. y la verdad, miro atrás y pienso, ¿cómo hiciste eso? Porque O sea, vine, no hablaba no hablabas nada, ¿no? nada. De castellano, no sabías nada de español. Y la idea, claro, Rosa había estado un año en Newcastle, de au pair, y suelo decir que, claro, pasar un año en Newcastle y sabes todo lo que hay que saber sobre el Reino Unido. Pero la idea era venir un año, o sea, venir y probar. A ver, ¿Venir a Durango un año? un año. Y luego decidir dónde ubicarnos, o sea, o en el Reino Unido o aquí. Y claro, una decisión tan importante, claro, tarda tiempo. Por lo tanto, todavía no hemos decidido. Porque una cosa así puede cambiar tu vida. Pero tú no viniste aquí porque quisiste. Porque quisiste sí, pero bueno, eso sí, lógicamente. Pero había alguien que te empujó a ello. No, empujar no, era una invitación. Una invitación. Y además me acuerdo, también en aquel entonces no éramos casados. Y entonces tener un novio en casa, en aquel entonces no era exactamente orden del día. No es lo como ahora. Y entonces también en ese sentido tengo que agradecer a mi cuñado, porque él era el jefe de tribu. Y entonces incluso uno de los jefes de Rosa hablaba de dejarme tener una habitación en su casa para evitar que yo estuviera en la casa de Rosa, que no era buen visto. Y el cuñado pues insistió que no, y entonces tenía mi habitación. Pero miro y pienso, no sé si era valor, si era desde luego cobardía, ¿no? No. O era una, no sé, pero miro atrás y pienso, ¿lo harías otra vez? Y sí lo haría,
Pero, claro, con el paso, mira, ¿y cómo hizo él? ¿Cómo hice? O sea, sin saber el idioma, sin tener garantía claro, en aquel entonces, en el Reino Unido, un estudiante saliendo de la universidad no pensaba en que no iba a trabajar, porque había trabajo. Entonces, vine aquí y no tenía nada. Y me acuerdo, además, hacia agosto, en septiembre empecé a inquietarme. Porque no tenías nada. Quería hacer algo. Querías trabajar y no... Sí, y quería hacer algo. Y entonces, incluso me acuerdo, un amigo de Rosa que trabajaba en una empresa hizo alguna que otra gestión, pero claro, el idioma no era. Entonces, tuve la suerte enorme de entrar en el Instituto de Idiomas de Deusto. Y entonces ahí, pues, ¿En septiembre entraste? El curso empezó en octubre. Entonces, daba clases de inglés y también literatura inglesa. Pues, yo saqué una licenciatura muy extraña. Era literatura inglesa y lengua inglesa. En el primero, geografía y filosofía. Y entonces, en el primer año me di cuenta de una cosa que no sabía, que la geografía tiene un contenido matemático impresionante. Y claro, no soy matemático. Entonces, en el segundo año hice literatura inglesa, lengua inglesa, política y filosofía. Y en el tercer año hice temas principal o asignatura principal, filosofía y política y literatura. ¿Por qué elegí esa licenciatura? Porque desde niño quiso ser profesor. ¿Tenías, sí? Y entonces, esas eran las cosas que me gustaban. ¿Te gustaba ser profesor? Y entonces, al graduarme, tenía una plaza para hacer un máster en filosofía en la Universidad de Exeter. Pero claro, cruzó en el camino otra persona. ¿Quién se cruzó del camino? La jefa. La jefa que se llama Rosa. Sí. Y entonces me encontré en Durango. ¿Dónde lo conociste, Rosa? En Newcastle. En una iglesia, además, en misa. ¿Ah, sí? Sí. Una amiga me presentó a Rosa después de la misa. Y todavía me acuerdo lo que dije a Rosa. ¿Qué le dijiste? No sé, salió qué hora es. Y yo le dije, ¿y los números son iguales en España? Y entonces, a partir de eso, pues nos conocimos y estuvimos en el Reino ahí más o menos un año. ¿Qué años conocisteis, Derek? En el 70, estamos en el 70, vino 73, 71 o 70. Sí. Entonces, yo al terminar la carrera, vine por un año. Como digo, tenía esa suerte enorme de entrar en Deusto. Aquí, cuando estuviste aquí, sí. Y entonces estuve ahí 3 años. Y entonces era también una experiencia muy bonita, porque estaba de profesor. No de niño, o sea, mi ambición era con la gente menuda. Pero estuve con gente mayor, gente joven, pero no con niños. O sea, conseguiste ser al final el profesor como tú querías, por lo menos ¿cuántos años? 8, 7 3. años. ¿Cuántos años? 3. 3 años, 3. profesor. Y aquí en Durango daba clases por la mañana en una empresa. Y también tengo un agradecimiento hacia el director gerente de esta empresa que sigue aquí en Durango.
Un día estuvimos ahí en casa y me decía, Derek, ¿alguna vez has pensado en entrar en el mundo de la industria? Y, no, claro, todo mi mentalidad iba hacia el mundo de la educación. Y entonces tuvimos una reunión en casa y claro, era una puerta que abría y claro, la puerta era, como él me decía, necesitamos tu inglés. Si tomas la decisión de venir a trabajar con nosotros, te enseñaremos y te enviaremos por el mundo para vender compresores de aire y cierres de cinta para cortar metales. ¿Qué empresa era, Derek? Samur, compresores Samur. Compresores Samur, exactamente. Y Cuando has dicho compresores y... Sí, y el hombre era y es Luis Pérez Ubizarreta. Y como digo, tengo un agradecimiento hacia él muy sincero. Hay entonces, otra cosa... Bueno, perdona. No, tomamos la decisión en casa y entonces durante casi 5 años daba vueltas por el mundo vendiendo aire comprimido. ¿Te tocó viajar? Estuve viajando en la verdad, los 5 continentes. Logré vender compresores en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudamérica, en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos, o sea, claro, pero iba por el mundo. Y en esos viajes coincidía a veces con agregados comerciales en las embajadas españolas. Claro, trabajaba claro. Entonces, a través de conocer a los agregados pensaba, vaya trabajo más bonito. O sea, al final ponerte a disposición de las empresas para poner esa empresa en contacto con el socio adecuado para hacer negocios. Y entonces, un buen día, alguien me comentó que había un puesto, que iba a haber un puesto vacante en el Consulado Británico en Bilbao. Me presenté y me admitieron. Y entonces, puedo decir que es una labor fantástica. Es satisfacción total. Fue en el 80, en 1980. Entré de agregado comercial, o sea, 100% comercio, y también me acuerdo el primer día, y mi jefe en aquel entonces, que después fue de embajador a Honduras, pero casi me decía, nada más entrar, hay que ir afuera. Hay que salir. Hay que salir. Y claro, el salir era salir y buscar crear una red de contactos. Y ¿Empresas? Empresas. Porque claro, la labor era poner empresas en contacto con empresas británicas y viceversa. Estrechar las relaciones, ¿no? Pero crear una red de contactos, estoy convencido, en tu mundo es lo mismo. El contacto, porque al final la labor de un agregado comercial es casi tocar todo, todos los sectores, todas las actividades, y no el que dice que domina todo, pues está un poco sonado. Ahora, si tienes el contacto adecuado, que recibas, a veces me solía pasar, recibes una cosa y no sabías de qué demonios está, ¿eso qué es? ¿Qué hace? Pero al final conoces un amigo o un contacto que puedes llamar y, oye, ¿este qué? ¿Y quién puede interesar esto? A través de una red, al final es una red, todo, ¿no? Y entonces esa red, claro, desde el consulado se cubría todo el norte de España. O sea, País Vasco, Cantabria, Asturias,
León, Palencia, Burgos, Navarra. O sea, desde el Consulado de Bilbao se lleva toda esa zona. Toda esa o sea, zona. que también te ha tocado viajar. Sí, sí. Antes de seguir con el tema de Cónsul Derek, hay un tema que sí me gustaría recordarlo. Cuando llegaste aquí, a Durango, agosto de 1973, claro, no sabías nada de castellano, no. Nada. Y la anécdota era que tú ibas con un diccionario. ¿Tú te acuerdas de aquella época que ibas con un diccionario? Sí, me acuerdo. El diccionario era Langenscheidt, o sea, amarillo, pequeño. Y entonces sí, solía ir y entrar en tiendas y mirar, buscar palabras. Y todo el mundo ayudaba. O sea, nadie decía, oye, vete, estoy ocupado, ¿qué? Ayudaba. Y entonces eso creo que eso marcó todo, en el sentido de que nunca me he sentido extraño ni extranjero, porque la gente pues era amable y me aceptaba y me ayudaba en todo. En la universidad, en ese trabajo, gracias a Luis Pérez Zubizarreta, que me dio la oportunidad, y luego, claro, el entrar en el consulado, donde entré en el 80, dejé en el 2017, pero sigo vinculado con la embajada, o sea, sigo haciendo informes sobre la política aquí y en alguna que otra zona del norte de España. Y en el consulado hay un nuevo cónsul, un chico joven, un hombre joven, 35 años, y se dedica exclusivamente a lo que es el comercio y la potenciación del comercio, que refleja la importancia del País Vasco, en el sentido de que el País Vasco se comprometió hace un montón de tiempo con la industria y sigue comprometido con la industria. El Reino Unido tiene industria, es el octavo en el ranking mundial como potencia industrial y tiene muchas cosas en común con la industria de aquí. Sector automoción, sector aeronáutica, y tiene un vínculo histórico con esta parte del mundo. O sea, en la oficina tenemos copia de una licencia de 1474, firmado por Eduardo IV, y permitía a mercaderes de aquí trabajar libremente y comerciar libremente en Inglaterra. Y esa licencia se reciprocó en 1474, en septiembre. No estuve. Pero a ti no te tocó. No. Pero seguramente había algún británico suelto. Pero ese vínculo sigue hoy. Todavía sigue. ¿Y seguirá? La pregunta es, ¿y seguirá? Sí, seguro. ¿Eres optimista? A pesar de todo. Realista. Realista. O sea, ¿tú crees que seguirá? Porque sí, mira, ahora seguiremos un poco con tu historia, Derek, pero cuando fueron las elecciones hace unos días, ¿no? Cuando salieron los resultados, ¿qué sentiste? ¿Puedes decir? ¿Qué sentiste con la victoria de Boris Johnson? Pues... ¿Esperabas? No esperaba una victoria tanto. Ganar sí. Ahora, lo que representa, durante los últimos 3 años y medio, y lo he vivido,
en los contactos y las conversaciones con las empresas, empresas pequeñas, medianas y grandes, todos tenían en común la sensación de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? Y claro, la respuesta, pues vamos a llegar a un acuerdo y vamos a salir de Europa o de la Unión, porque no dejamos Europa, seguimos siendo europeos, pero vamos a salir de la estructura de la Unión y vamos a salir ordenadamente. Entonces, sí, la gente aceptaba, pero detectamos una ralentización en la inversión. ¿Por qué? Porque la incertidumbre. ¿Y ahora? Ahora lo que tenemos es un mandato más claro. Ya está muy... Eso es. Claro. Los británicos han hablado, es más claro. Claro, creo que son 62% del voto, y de alguna forma eso era una especie de referéndum. Y 62% de los votantes han dicho que ya está, hay que hacer algo. Entonces, lo importante en ese sentido, hacia donde iba, es que ahora tenemos claridad. Sabemos que algo se va a hacer. No vamos a estar... claro, era muy divertido en la televisión ver los debates en el Parlamento y Velcro, todo un fenómeno. Eran tensos, sí, también eran así. Pero a la vez, ¿hacia dónde íbamos? ¿Hacia dónde? Simplemente hacia el siguiente debate. Mientras ahora tenemos delante de nosotros un Parlamento con una mayoría y por lo tanto un Parlamento que puede tomar decisiones para el Brexit. Las decisiones nos va a gustar menos, pero por lo menos iremos en una dirección. Pero tú eres positivo, bueno, has dicho antes, realista, ¿no? ¿Tú crees que tampoco va a influir tanto con las relaciones, por lo menos con Euskadi? Yo creo que, además me acuerdo una vez, hicimos unas jornadas juntos, Arantxa Tapia y el consulado, y me acuerdo a Arantxa diciendo algo en el sentido de que Brexit representará o va a representar una oportunidad para Euskadi. Reflejo de esa sensación o de esa creencia es el hecho de que hace 3 años, creo ahora, o 2 y medio, el gobierno vasco estableció una oficina en Londres que sigue funcionando y la verdad, conozco la persona que está al frente de la oficina, también una persona joven que antes estuvo en la oficina de la SPRI en Nueva York y está haciendo una labor magnífica. Entonces, las relaciones comerciales existentes van a seguir existiendo. Igual ahora nos toca la negociación sobre esa relación comercial. Y la ambición de Boris Johnson, veremos, es que para el 31 de diciembre de 2020, o sea, ya fecha marcada, tal y como está marcada la fecha de nuestra salida, que se cumplirá. Pero las conversaciones sobre esa nueva relación y las negociaciones, la ambición de él es que 31 de diciembre de 2020 está hecho. Esa nueva relación. Y esa nueva relación será las reglas del juego. Y al final, eso será algo que va a pasar. Vamos a encontrar las reglas del juego que van a gobernar la relación entre ambos. Oye, aunque ¿cuántos años estás jubilado? ¿2 años? 2 años. Pero aunque estés jubilado,
a ti tu trabajo te apasiona. Quiero decir, estás jubilado, pero lo vives como si estuvieras trabajando. Pregunta Rosa. Simplemente que está aquí, aquí atrás. Lo vives, lo sigues viviendo igual que si estuvieras en activo trabajando, me refiero. O sea, nadie me obligó a jubilarse. O sea, la embajada, el entendimiento, tú puedes estar hasta cuando quieras, o sea... Te dieron carta blanca sí, sí. para estar. Sí, sí. Y entonces, al final, motivos de presiones familiares y motivos de salud, hace 2 años y medio o 3 casi, estuve en una reunión en la embajada en Madrid y me caí inconsciente. Y un amigo me dijo una vez, pues vaya aburrido de reunión si uno cae inconsciente. Entonces me llevaron a La Paz y tal, y pensando que fue un ictus. Al final no encontraron nada y decían igual era cansancio extremo. Y luego pues con esas presiones en casa y los hijos y tal, pues tomé la decisión pero si pudiera volver atrás, no sé. El vínculo, o sea, sigo, como he dicho antes, ¿no? Con un vínculo con la embajada, sigo ese mundo de la política, pero... ¿Te gusta, además, el tema? Sí, sí. Pero aunque no vives con la misma intensidad que cuando estabas trabajando, vives de otra forma, pero bueno, también estás vinculado, como tú has dicho, con el consulado y demás, ¿no? También está. Ahora, si volvieras atrás, ¿hubieras decidido seguir trabajando? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero bueno, hay algún momento también, Derek, que hay que saber también decir, bueno, hasta aquí, ¿no? También, ¿no? Okay. Sí, y lo reconozco, pero es un mundo apasionante. Y duro también, ¿no? Duro también el trabajo, sí, quiero decir, mucho viaje, mucha reunión. Sí, pero al final ves los resultados. Esa es la satisfacción. Tengo una en particular. Yo la primera vez que conocí a la empresa CAF en Beasain fue en los primeros años del 80, del siglo pasado. Y era una empresa que no tiene nada que ver con el CAF de hoy día. Con lo que es ahora. Y a través de los años y los contactos con tenía una especie de ambición personal, que fue que esa empresa se localiza en el Reino Unido, que se montan, bien sea una delegación técnica, pero que se instala en el Reino Unido. Y con el director gerente, solíamos reír porque le decía, otra vez estoy aquí, Andrés, para darte la gata. Y al final invirtieron hace 3 años. Invirtieron en el Reino Unido, montaron una fábrica en Newport, en el país de Gales, que hoy emplea 200 personas. Su cartera de pedidos en aquel entonces rondaba en el Reino Unido 1,5 billones de euros. Están compitiendo para participar en nuestro Y británica de alta velocidad.
Claro, eso es el resultado de muchos años de esfuerzo, de intentar y la satisfacción. Y además es muy curioso. Cuando estuve con el príncipe Carlos, ahora le decía, le dije, me acuerdo de nuestra reunión en Madrid. Claro, el príncipe estuve de visita oficial en Madrid hace 5 o 6 años. Y entonces lo que hicimos era montar una especie de procesión a través del tiempo o a través de sectores para mostrar la relación, el vínculo con España y Reino Unido, País Vasco, Reino Unido. Y a Bilbao le tocó el tema de la ingeniería avanzada. Entonces lo que hicimos era hablar con amigos en ITP y amigos en CAF, representantes de 2 tecnologías muy importantes y muy avanzadas. Entonces me acuerdo, el príncipe habló con los de ITP y los de CAF. Entonces cuando estuve con él hace 2 semanas, le dije que me acuerdo de nuestra reunión. De aquella reunión. Y estará contento de saber que aquella empresa de ferrocarril está ya establecido en el país de Gales con 200 empleados. Y con una facturación alta también. Muy alta. Y me decía, y eso es lo curioso, mañana, o sea, la ceremonia fue un jueves, y me decía, mañana tenía previsto estar en la inauguración oficial de CAF. Entonces, al volver, llamé a CAF, oye, Andrés, pues esto, y me decía, pues sí, y se ha cancelado por las elecciones, no podía participar en actos de este tipo. Claro, y aquí. Entonces, en febrero, el príncipe inaugurará oficialmente la planta. ¿Te gustaría ir? Me encantaría, pero otras personas irán. Te encantaría. Bueno, el eterno príncipe. Vamos a marchar un momento a publicidad y seguimos hablando con Derek Doyle. Hasta ahora.